5 lugares que contaminan tu vida espiritual. No los visites, nunca. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué ciertos lugares te hacen sentir incómodo, como si algo dentro de ti gritara que no perteneces ahí? ¿Has sentido alguna vez que tu paz interior se desvanece, que tu fe se tambalea, simplemente por estar en un lugar equivocado? ¿Y si te dijera que esos lugares no son casualidad? Que hay territorios, ambientes, rincones del mundo físico donde lo espiritual se contamina. Lugares donde la oscuridad se esconde detrás de lo cotidiano, donde tu alma corre peligro sin que te des cuenta, donde el enemigo ha levantado trampas sutiles para debilitar tu fe, apagar tu luz y robar tu conexión con Dios. ¿Y si te dijera que estás siendo atacado en silencio cada vez que entras en esos lugares? Que no es normal esa ansiedad repentina, esa confusión, ese cansancio espiritual que te invade después de estar en ciertos sitios. Hoy, el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos, porque hay un peligro oculto que ha afectado a miles de creyentes sin que lo sepan. Espacios aparentemente inofensivos que se han convertido en puntos de entrada para el enemigo. Y si no los reconoces a tiempo, si no aprendes a evitarlos, puedes terminar alejándote de Dios sin siquiera notarlo. En este video vas a descubrir 5 lugares específicos que contaminan tu vida espiritual. No son una teoría ni una exageración religiosa. Son advertencias que nacen de la palabra de Dios, señales que han estado allí todo este tiempo y que hoy te serán reveladas. La Biblia dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón es como un jardín espiritual. Cada lugar que visitas planta una semilla en él. Algunos sitios siembran esperanza, paz, fe. Otros, en cambio, siembran culpa, orgullo, tentación y oscuridad. Hoy vamos a identificar esas semillas tóxicas. Vamos a exponer los ambientes donde el enemigo trabaja en silencio para apagar tu fuego. Porque no se trata solo de evitar lugares físicos, se trata de proteger tu atmósfera espiritual, de discernir lo que otros ignoran y caminar con ojos abiertos en un mundo que exalta el pecado, como si fuera virtud. No te estoy hablando como alguien que inventó esto. Te hablo como siervo que ha pasado años estudiando las Escrituras y acompañando vidas que se perdieron por no prestar atención a estas señales. Hoy Dios te dice, abre los ojos, protege tu alma y no pises donde mi presencia no habita. Pero no solo te mostraré el peligro, te daré también las herramientas para escapar de él. Al final de este video, tú no solo sabrás cuáles son esos 5 lugares, sino también cómo cerrar las puertas espirituales que quizá has dejado abiertas por ignorancia o descuido. Y presta atención, porque el penúltimo lugar que vas a descubrir hoy podría ser la causa oculta de ese estancamiento espiritual que no has logrado superar. Cuando llegues a él, entenderás por qué ciertos avances nunca se han manifestado en tu vida. Antes de comenzar, quiero invitarte a declarar tu fe en los comentarios con una frase corta que diga, Dios, guarda mi alma. Escribe esto ahora mismo. Esa frase será como un pacto espiritual entre tú y el cielo, y además ayudará a que más personas encuentren este video. Dale me gusta también, porque cada vez que lo haces, estás empujando esta palabra hacia más personas que necesitan escucharla urgentemente. Y si aún no lo hiciste, suscríbete. Muchos hermanos en la fe no tienen una iglesia cerca. Este canal es para ellos un alimento espiritual constante. Sé parte de eso. Respira profundo. Abre tu corazón, porque lo que estás a punto de aprender puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Empecemos. No todos los peligros espirituales vienen en forma de ataques directos o eventos dramáticos.
Algunos se manifiestan de forma silenciosa, casi imperceptible, a través de lugares que parecen normales, cotidianos, incluso atractivos, pero que, sin que lo notes, están dejando marcas profundas en tu alma. Hoy vamos a hablar del poder invisible de los lugares. La Biblia, en su sabiduría eterna, nos advierte en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y tú podrías preguntarte, ¿qué tiene que ver mi corazón con los lugares que visito? La respuesta es todo. Tu corazón espiritual no es solo una emoción o un símbolo. Es el centro donde habita tu fe, tu discernimiento, tu sensibilidad a la voz de Dios. Y cada lugar en el que estás, cada ambiente en el que decides permanecer, deja una huella en él. Hay sitios donde tu espíritu se fortalece, se enciende, se llena de paz. Pero también hay lugares que apagan la luz dentro de ti, que silencian tu conciencia, que te alejan poco a poco de la comunión con Dios, aunque por fuera todo parezca normal. Y es ahí donde reside el verdadero peligro, en lo que parece inofensivo, pero espiritualmente es letal. Piénsalo, ¿nunca has entrado a un lugar y de repente sentiste que algo en ti se incomodó? ¿Has estado en un ambiente donde tus pensamientos cambiaron, donde tu ánimo se drenó, donde sentiste que tu conexión con Dios se nubló? Eso no es casualidad, eso es atmósfera espiritual. Porque así como los lugares físicos tienen temperatura, olor, sonido, también cargan energía, presencia, influencia espiritual. En muchas ocasiones en las Escrituras vemos cómo los lugares eran consagrados para la presencia de Dios o malditos por causa del pecado que en ellos se había practicado. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3:5, «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Y esa santidad no era por el polvo o por las piedras, era por la presencia que habitaba allí. Así también, cuando la presencia de Dios se aleja de un lugar, el vacío es ocupado por otras fuerzas espirituales. Eso quiere decir que tú no solo visitas lugares con tu cuerpo, también llevas allí tu espíritu. Y si no estás vigilante, tu espíritu comienza a ser moldeado por la atmósfera en la que está inmerso. Te acostumbras a lo impuro, te enfrías ante lo sagrado, te desconectas de lo eterno, sin siquiera darte cuenta. Este es el fundamento de todo lo que vamos a estudiar en este video, porque antes de identificar los 5 lugares específicos que contaminan tu vida espiritual, necesitas comprender esto. Los lugares afectan tu corazón, y tu corazón determina tu rumbo espiritual. Por eso, no puedes permitir que el enemigo lo toque por medio de ambientes disfrazados de diversión, de espiritualidad falsa, de éxito, de comodidad o de poder. Hoy vamos a aprender a mirar más allá de lo visible. Vamos a ver con los ojos del espíritu, porque sólo así podrás discernir qué lugares están sembrando vida en ti y cuáles están plantando muerte en silencio. Y a partir de este momento, cada ambiente que explores, cada espacio donde pongas tus pies, ya no será simplemente un lugar, será un campo de influencia espiritual, y tú aprenderás a elegir dónde permanecer, no por lo que ves, sino por lo que el Espíritu de Dios te revela dentro de ti. Abramos el alma, porque el primer lugar del que hablaremos a continuación ha atrapado a millones de creyentes a lo largo de la historia. Un territorio sutil, seductor y profundamente destructivo, la idolatría. El primer lugar que contamina tu vida espiritual y que ha sido una trampa recurrente desde los días más antiguos de la humanidad son los lugares de idolatría. Y cuando decimos idolatría, no estamos hablando solamente de estatuas doradas o rituales antiguos en templos paganos. No,
Estamos hablando de todo espacio físico o espiritual donde algo o alguien toma el lugar que solo le corresponde a Dios en tu corazón. En Éxodo 23, Dios establece un principio fundamental que jamás ha cambiado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esta no es una recomendación opcional, es un mandato sagrado, porque Dios sabe que el corazón humano, cuando no está enfocado en Él, rápidamente levanta ídolos, y cuando eso sucede, tu alma comienza a contaminarse, a confundirse, a perder la claridad de su propósito. Mira lo que sucedió en Éxodo 32. Mientras Moisés estaba en la cima del monte, recibiendo los mandamientos directamente de Dios, el pueblo de Israel, que había visto milagros con sus propios ojos, decidió fabricar un becerro de oro. Tomaron sus joyas, fundieron el metal y crearon un ídolo. Luego danzaron, comieron, celebraron y adoraron a ese objeto como si fuese el Dios que los había liberado. El resultado: la ira de Dios se encendió. Miles murieron ese día, porque no fue solo un error de percepción, fue una traición espiritual profunda. Pero aquí está lo más importante. Esa historia no es solo del pasado. Hoy también hay becerros de oro, solo que tienen otros nombres. Tienen forma de celebridades, de ideologías, de redes sociales, de dinero, de relaciones, de entretenimiento, de opiniones personales. Tienen forma de yo primero, de mi verdad, de mi felicidad por encima de todo. Y los lugares donde esa idolatría se celebra son altamente contaminantes. Puede ser un templo de una religión falsa. Puede ser un festival que exalta a la criatura por encima del Creador. Puede ser un espacio cultural, artístico o incluso espiritual, donde Dios ha sido sustituido por el ego humano, por la naturaleza, por figuras mitológicas, por rituales sin autoridad divina. ¿Has entrado alguna vez a un lugar donde sentiste una atmósfera extraña? Donde tu espíritu se sintió incómodo, aunque todo pareciera pacífico y hermoso por fuera? Eso es discernimiento. Eso es el Espíritu Santo diciéndote: aquí yo no soy adorado, aquí hay algo que no me honra. Y es ahí cuando tú debes actuar. Colosenses 3:5 nos lo deja claro. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La idolatría no se negocia, se mata, porque si no la matas tú, ella matará tu sensibilidad espiritual. Imagina tu vida como un altar. Cada vez que pones algo o alguien en ese altar que no es Dios, tu adoración se divide, tu enfoque se pierde y tu fe se debilita. Y cuando eso pasa, el enemigo encuentra espacio para infiltrarse. Porque el diablo no necesita que lo adores directamente. Le basta con que adores algo que no sea Dios. Con eso ya logra desviarte del propósito eterno. Por eso, los lugares de idolatría son peligrosos. No por lo que ves, sino por lo que representan espiritualmente. Son territorios donde lo falso se venera como verdadero, donde lo creado recibe gloria que solo pertenece al Creador, y donde el alma se adormece con una espiritualidad vacía, sin presencia, sin redención, sin cruz. Hoy, más que nunca, necesitas discernir. No todo lo que parece espiritual es santo. No todo lo que habla de energía, de luz, de sanación, tiene su origen en Dios. Tu espíritu fue creado para habitar la presencia verdadera, no imitaciones vacías. Por eso, aléjate de los lugares donde la gloria de Dios ha sido reemplazada y consagra tu vida entera para Él. Prepárate, porque lo que viene a continuación es un lugar donde muchos caen, y aunque parece una simple diversión, es una red peligrosa que ha arrastrado incluso a los más fuertes. Vamos a seguir. La idolatría moderna no se encuentra únicamente en templos paganos ni en imágenes talladas en piedra.
hoy se esconde de forma mucho más sutil y mucho más peligrosa. Por eso, en este momento, vamos a sumergirnos en el verdadero impacto espiritual de la idolatría en nuestros días. En Colosenses 3:5 leemos: «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría». Y en 1 Juan 2:15, el Espíritu Santo nos advierte: «No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él». Estas dos escrituras, cuando se combinan, exponen una verdad que muchos prefieren ignorar. La idolatría es todo aquello que le roba el espacio a Dios dentro de nosotros. Y en el mundo moderno, esa idolatría no se limita a imágenes o religiones falsas. Se manifiesta en los valores distorsionados que esta generación glorifica. Hoy, el escenario de la idolatría es el entretenimiento. La fama se ha convertido en un dios. Las redes sociales son altares donde se ofrecen sacrificios de tiempo, identidad y verdad, todo a cambio de me gusta, validación y visibilidad. La belleza física, el cuerpo, la estética, se han transformado en obsesiones, llevando a muchos a tener más fe en el espejo que en las escrituras. ¿Y el dinero? ¿Cuántas personas viven hoy en función de conquistar, acumular, exhibir? ¿Cuántas familias se destruyen porque el materialismo ha tomado el lugar del amor? ¿Cuántos jóvenes sueñan más con el éxito que con la santidad? Eso también es idolatría, y es una idolatría que tiene forma, color, marketing, influencia, y está siendo vendida como estilo de vida. Pero el impacto espiritual de esta idolatría moderna es devastador. Apaga el fuego de la oración, desplaza a Dios del centro y coloca al ego en su trono. Anestesia la conciencia, haciendo que el pecado parezca normal, aceptable, incluso necesario. La idolatría moderna construye templos invisibles dentro del corazón, templos de orgullo, donde no hay espacio para el arrepentimiento, templos de comparación, donde la envidia y la competencia consumen la paz, templos de vanidad, donde todo gira en torno a quién soy y qué tengo, y lo más aterrador, muchos viven esta idolatría dentro de la iglesia. Participan de los cultos, leen la Biblia, pero en lo íntimo siguen adorando sus propios deseos, su propia reputación, sus propios planes, y por eso viven vacíos, porque Dios no comparte su gloria con nadie, y donde hay idolatría oculta, el Espíritu Santo se retira. La idolatría moderna puede no tener la forma de un ídolo esculpido, pero tiene rituales. Exige sacrificios, tiempo, sueño, energía, pureza, paz. Tiene liturgias, likes, visualizaciones, metas, actuaciones. Y roba lo más precioso, la intimidad con Dios. Por eso, hoy el Espíritu te llama a la vigilancia. Pregúntate, con sinceridad, ¿qué ocupa más espacio en mi corazón? ¿Dónde invierto mi atención, mi esfuerzo, mi devoción? ¿Qué me aleja del tiempo con Dios? ¿Qué, si lo perdiera hoy, afectaría mi identidad? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas no es Cristo, entonces algo ya está ocupando el trono que le pertenece solo a Él. Y aquí está el desafío. La idolatría solo pierde poder cuando es expuesta a la luz y destruida por la obediencia. No basta con reconocerla. Hay que derribar sus altares, desmontar sus estructuras, declarar guerra contra todo lo que intente ocupar el lugar de Dios. No temas perder lo que te esclaviza. Teme vivir lejos de la presencia que te libera, porque, como dice la Escritura, el amor al mundo expulsa el amor del Padre. Pero el amor al Padre expulsa todo deseo engañoso de este mundo. Ahora que comprendes el verdadero impacto de la idolatría moderna, es momento de seguir.
Porque el próximo lugar del que hablaremos es donde esta idolatría se transforma en deseo desenfrenado y se expresa en el cuerpo, en el alma y en las decisiones más íntimas del ser humano. Prepárate. El siguiente lugar que contamina profundamente tu vida espiritual es uno de los más peligrosos, no solo por su impacto inmediato, sino porque se disfraza de libertad, de diversión y de normalidad cultural. Se trata de los lugares de inmoralidad sexual, espacios físicos y ambientes donde la pureza es sustituida por el placer descontrolado, donde la carne toma el mando y el alma comienza a apagarse sin que uno lo note de inmediato. Hoy en día, esta contaminación se ha convertido en una de las más comunes entre los creyentes, no porque sea aceptada teológicamente, sino porque es socialmente tolerada, disfrazada de entretenimiento, de estilo de vida moderno o de derecho en personal. Vivimos en una época en la que la inmoralidad ha sido normalizada al punto de ser vista como parte esencial de la experiencia humana. La música que se consume, las películas que se promocionan, las redes sociales, los mensajes publicitarios y las modas contemporáneas exaltan constantemente la sensualidad, el deseo y la exposición del cuerpo como si fueran virtudes. En este contexto, lugares como clubes nocturnos, prostíbulos, fiestas descontroladas, moteles e até mesmo certos eventos públicos se transformam em verdadeiros campos de batalha espiritual, onde a atmosfera está carregada de impureza e a presença de Deus simplesmente não habita. La Biblia es absolutamente clara sobre este tema, y la orden que nos da no es resistir ni confrontar ni administrar, sino algo mucho más radical: huir. En 1 Corintios 6:18, el apóstol Pablo declara sin rodeos: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este mandato no es una exageración ni una muestra de fanatismo, sino una medida de protección, porque este tipo de pecado tiene un alcance distinto, una profundidad particular. Toca no solo el cuerpo físico, sino que penetra hasta las fibras más íntimas del alma, marcándola con vergüenza, culpa, adicción, confusión y un distanciamiento progresivo del Espíritu Santo. Uno de los ejemplos bíblicos más trágicos sobre el impacto de la inmoralidad sexual es la historia del rey David en 2 Samuel 11. David, un hombre conforme al corazón de Dios, valiente, ungido, vencedor de gigantes, cayó no en medio de una guerra, sino en la soledad de su terraza por una mirada mal dirigida. Al ver a Betsabé bañándose, no apartó sus ojos, no huyó del lugar, sino que permitió que el deseo creciera, y eso lo llevó primero al adulterio, después al engaño, al asesinato de Urías, y finalmente a una serie de consecuencias dolorosas que afectaron su familia y su reinado. Todo comenzó por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y por no haber obedecido la orden de Dios de huir. Lo mismo ocurre hoy. Muchas personas creen que pueden estar en ambientes de impureza y no ser afectados, que tienen la madurez suficiente para no caer, que pueden ver ciertos contenidos o asistir a ciertos eventos y salir ilesos. Pero lo que no perciben es que el ambiente espiritual de esos lugares no se queda afuera, sino que entra, se adhiere al alma, se instala en la mente y comienza a erosionar la sensibilidad espiritual. Las consecuencias pueden no ser inmediatas, pero son inevitables. La oración ya no fluye igual, la palabra ya no impacta como antes, el corazón se llena de pensamientos impuros y lo que antes causaba convicción ahora parece normal. Esta es la trampa. El pecado se vuelve costumbre
el Espíritu Santo comienza a ser silenciado, y si no se corta ese ciclo a tiempo, la vida espiritual entra en decadencia. Imagínalo como una prenda blanca, limpia, consagrada. Cada vez que entras en un ambiente cargado de inmoralidad, esa vestidura se mancha, y aunque por fuera parezcas intacto, por dentro hay contaminación. La buena noticia es que hay esperanza. Si has caído, si has frecuentado estos lugares, si tu alma está marcada por este pecado, Dios no te desecha. Al contrario, te llama al arrepentimiento. La sangre de Jesús sigue teniendo poder para limpiar, restaurar y purificar completamente. Pero es necesario tomar una decisión firme. Huir, cortar, renunciar, cerrar definitivamente la puerta a estos lugares y ambientes. Aunque eso implique romper hábitos, distanciarse de ciertas personas o decir no a lo que antes parecía inofensivo. Ahora que has comprendido la gravedad de este tipo de contaminación espiritual, es momento de seguir, porque el siguiente lugar del que hablaremos no estimula el deseo, sino la destrucción, y ataca directamente algo que Dios ama profundamente: la paz. Hay algo en el placer que lo vuelve adictivo. Su naturaleza inmediata, intensa y aparentemente inofensiva lo convierte en una de las armas favoritas del enemigo para atrapar al alma. Pero lo que muchos no comprenden es que el placer, cuando no está bajo el diseño de Dios, se transforma en una trampa peligrosa que lentamente destruye la vida espiritual. Esta es la lógica oculta en muchos de los ambientes que tratamos en el bloque anterior. Lugares que ofrecen sensaciones intensas, emociones fuertes, momentos de liberación o diversión, pero que en realidad están sembrando semillas de muerte en el espíritu. Efesios 5:3 nos dice con firmeza: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Este versículo no solo denuncia o proíbe o condena, ele revela uma realidade espiritual. Há coisas que, mesmo mencionadas, já carregam uma energia espiritual que contamina. Isso acontece porque, na lógica do reino de Deus, tudo começa no coração, passa pelos pensamentos e se materializa nas ações. O prazer carnal, descontrolado e fora da aliança com Deus, segue esse caminho. Começa como um desejo aparentemente pequeno, se alimenta na mente, cresce através de ambientes e conteúdos permissivos e explode em atitudes que deixam feridas profundas. El engaño del placer está en que por un momento parece llenar un vacío. El alma siente algo, se estimula, se evade del dolor, pero lo que pocos reconocen es el alto precio que se paga después. Tras ese breve instante de satisfacción viene el peso de la culpa, la sequedad del espíritu, el alejamiento de la presencia de Dios, la pérdida de sensibilidad a la palabra y muchas veces una sensación de inutilidad que paraliza al creyente. No hay placer prohibido que no venga con factura espiritual, y cuando ésta llega, trae intereses altísimos, relaciones rotas, conciencia atormentada, sueños arruinados y una distancia creciente del propósito eterno. Y aquí está uno de los mayores peligros. Muchas veces, quien cayó en la trampa del placer comienza a repetir el ciclo, creyendo que la única forma de escapar del dolor es buscar más de lo mismo que lo causó. El enemigo sabe esto. Por eso, usa el placer como un anzuelo constante. No necesita obligarte a pecar si puede convencerte de que eso te hará sentir mejor. Su objetivo es claro: que tú intercambies el gozo del espíritu por emociones pasajeras, que tú reemplaces la paz duradera por la adrenalina momentánea del pecado. Pero Dios, en su fidelidad, no nos deja sin salida. El 1 Corintios 10:13 nos da una promesa poderosa: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta es una declaración de guerra contra la resignación. No estás a merced de tus impulsos, no estás obligado a caer una y otra vez. Dios siempre te ofrece una salida. Puede ser una llamada a tiempo, una palabra, una puerta cerrada, una incomodidad en el corazón, una voz interna que te dice, no vayas, no abras eso, apaga esa pantalla. El problema es que muchas veces ignoramos la salida porque ya hemos elegido desear más el placer que la obediencia. Pero aquí es donde entra la decisión madura de quien quiere preservar su alma, construir resistencia espiritual. Esto no se logra en un día. Se construye con disciplina, orando cuando no tienes ganas, leyendo la palabra cuando tu carne quiere entretenimiento, rechazando conversaciones, imágenes, contenidos y ambientes que alimentan deseos destructivos. Es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Y cuanto más fuerte eres en el espíritu, más débil se vuelve la voz de la tentación. Porque al final, el verdadero placer no es el que te excita por un momento, sino el que te transforma para siempre. El verdadero placer es ver tu alma limpia, tu conciencia en paz, tu espíritu libre y tu corazón ardiendo por Dios. El próximo lugar del que hablaremos está relacionado con una energía distinta, pero igual de contaminante. Ya no se trata de deseo ni de placer. Se trata de agresión, odio, destrucción y ambientes donde la paz de Dios no tiene lugar para habitar. Y si no aprendes a identificarlo, puede endurecer tu corazón hasta convertirlo en piedra. Vamos a seguir. La violencia es un espíritu. No solo se manifiesta en acciones físicas, sino que se instala en ambientes, se alimenta de palabras, crece con la ira y se propaga con el odio. El próximo lugar que contamina tu vida espiritual es precisamente los lugares de violencia, espacios donde reina el conflicto, donde la ira es glorificada y donde el amor es visto como debilidad. Estos ambientes muchas veces no parecen abiertamente malignos. Pueden estar en calles peligrosas, sí, pero también dentro de casas, familias, escuelas, cárceles, fiestas e incluso en redes sociales, donde los comentarios están cargados de ataques, desprecio y juicios. El espíritu de violencia no necesita armas para operar. Necesita un territorio emocional y espiritual donde no haya paz, donde no haya perdón, donde el caos sea habitual y la reconciliación despreciada. Jesús, en Mateo 5:9, declaró una bienaventuranza que va completamente en contra de la lógica del mundo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquellos que promueven la paz no solo imitan a Cristo, reflejan directamente su identidad. Esto significa que, por contraste, quien se entrega a la violencia, quien vive rodeado de ella sin resistirla, quien la justifica o la reproduce, se está alejando del carácter del Hijo. Desde el inicio de la historia humana vemos el poder destructivo de este espíritu. En Génesis 4, el primer homicidio nace de una ofensa mal gestionada. Caín, con el corazón lleno de envidia, mata a su propio hermano, Abel. No hubo guerra ni confrontación declarada. Fue un momento de silencio interno, de falta de dominio propio, de ausencia de temor. Así comienza la genealogía de la violencia, dentro del corazón. Más adelante, en Génesis 19, encontramos otra expresión de este espíritu en Sodoma. La ciudad no solo era perversa sexualmente, también era violenta, agresiva, despiadada. Sus habitantes intentaron invadir la casa de Lot para abusar de los visitantes. ¿El resultado? La destrucción total de la ciudad por el juicio de Dios.
porque donde la violencia es abrazada, la presencia de Dios se retira y la ruina se convierte en cuestión de tiempo. La realidad es que cuando frecuentas ambientes donde la violencia es común, ya sea verbal, física, emocional o espiritual, tu corazón empieza a cambiar. La sensibilidad se va, el perdón se vuelve difícil, el amor se convierte en algo raro. La compasión se silencia, y aquello que antes te hacía llorar, ahora solo te molesta. Esta es la trampa más peligrosa, la normalización de la brutalidad. Las personas que crecen o viven en este tipo de contextos muchas veces se vuelven duras, no por elección, sino por supervivencia. Pero el problema es que esa dureza, cuando no se trata, se transforma en frialdad espiritual, y Dios no opera en un corazón de piedra. Pablo, en Romanos 12:18, nos ofrece un consejo que es en realidad una estrategia espiritual. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No se trata de huir del mundo, sino de no permitir que el espíritu del mundo tome control de ti. Si no puedes cambiar el ambiente, cambia tu postura. Si no puedes evitar la exposición, fortalece tu paz interna. Pero si tienes elección, no permanezcas en lugares donde reina la ira. Porque la violencia, aunque parezca justificada, siempre deja marcas. Y esas marcas impiden que el Espíritu Santo fluya con libertad. Un corazón constantemente rodeado de gritos, ofensas, disputas, humillaciones y guerras emocionales no puede escuchar con claridad la voz de Dios. Si has vivido o presenciado este tipo de ambiente, pídele a Dios que te sane y te transforme en un pacificador. Eso no significa ser pasivo, significa ser lo suficientemente fuerte como para no reproducir el mal que recibiste. Significa ser lo bastante maduro como para romper ciclos de odio, y lo suficientemente humilde como para pedir perdón, incluso cuando crees tener la razón. La paz no es un sentimiento, la paz es una presencia, y donde hay paz verdadera, Cristo está presente. Prepárate para el próximo paso de esta jornada, porque ahora vamos a abordar un territorio que ha contaminado a millones de personas con promesas falsas de realización y abundancia, los lugares de materialismo, un tipo de ambiente que no grita pero seduce, y cuando menos lo esperas ya ha aprisionado el alma con cadenas invisibles. Continuemos. La exposición continua a la violencia, ya sea física, verbal, emocional o simbólica, no solo hiere el cuerpo o la mente, sino que destruye poco a poco el espíritu, generando un ciclo de frialdad interior que compromete la capacidad de sentir, de perdonar, de compadecerse y, sobre todo, de conectarse profundamente con Dios. Muchas veces no nos damos cuenta de cuánto nos estamos acostumbrando a ambientes tóxicos, a palabras duras, a gritos, a discusiones, a una tensión constante. Y cuando eso se vuelve parte de la rutina, el corazón empieza a moldearse según el caos, como mecanismo de defensa, pero también como de formación. Las personas que conviven en contextos violentos desarrollan mecanismos de autoprotección que terminan creando barreras emocionales y espirituales. Dejan de confiar, de amar con libertad, de entregarse en oración con sinceridad. Empiezan a ver el mundo y a las personas con desconfianza. Las oraciones se vuelven secas, las relaciones distantes y el Espíritu Santo, que es sensible, comienza a entristecerse dentro de ese ambiente de dureza. La violencia, aunque no la practiques, se convierte en parte de ti cuando no respondes espiritualmente contra ella. Y esto es más común de lo que imaginamos. La televisión,
Las películas, los videojuegos, la música, incluso las redes sociales, están impregnados de contenidos violentos, donde el conflicto es glorificado, la ira es celebrada y el perdón es visto como debilidad. El problema es que esta exposición constante va volviendo lo anormal en normal. Aquello que un día nos chocaba, ahora apenas nos molesta. Y así nace la frialdad espiritual. Esa frialdad, una vez que se instala, apaga el fervor. Personas que antes oraban con lágrimas, ahora lo hacen por costumbre. Personas que antes sentían la presencia de Dios con facilidad, ahora viven un silencio espiritual angustiante. No porque Dios se haya ido, sino porque el corazón se fue endureciendo, debido a la convivencia constante con ambientes que contradicen la esencia del reino. ¿Y cuál es esa esencia? La paz. Romanos 12:18 nos lo recuerda, con una claridad que no deja dudas. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La paz aquí no es una circunstancia, es una responsabilidad, es una misión personal. El texto bíblico nos está diciendo que vivir en paz no es solo un ideal noble, es una elección diaria, una actitud intencional. Y para vivir en paz es necesario romper con los ciclos de violencia, incluso los más sutiles. Esto puede significar alejarse de personas que constantemente te hieren, aunque sea con palabras. Puede significar cambiar hábitos, filtrar el contenido que consumes, transformar tu casa en un lugar de acogida y no en un campo de batalla silenciosa. También puede significar aprender a guardar silencio cuando tu carne quiere gritar, o a escuchar cuando todo dentro de ti quiere responder con dureza. La paz es como un jardín. Si no la cultivas, las malas hierbas crecen y lo dominan. Pero hay esperanza. Porque, a diferencia del mundo, el Evangelio nos ofrece una paz que no depende del entorno exterior, sino de la presencia interior del Espíritu. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Es una paz que te sostiene en medio de la tormenta, que te sana incluso en medio de recuerdos dolorosos y que construye un nuevo ambiente dentro de ti, aunque el mundo alrededor siga en caos. Si sientes que, con los años, te has vuelto más duro, más impaciente, más reactivo, quizás no lo percibiste, pero tu corazón ha sido contaminado por ambientes violentos, y hoy el Espíritu Santo te llama a un camino de sanidad, de restauración y de mansedumbre. Volver a la sensibilidad espiritual es posible. Volver a la paz interior es necesario, pero para lograrlo es preciso tomar decisiones concretas, proteger tu mente, purificar tu casa, cambiar tu lenguaje, confrontar tus actitudes y, sobre todo, pedirle al Señor que reemplace el corazón de piedra por un corazón de carne. Cuando la paz reina en tu interior, el mundo exterior ya no tiene el mismo poder sobre ti. Y es en esa paz donde encontrarás la fuerza para enfrentar el próximo territorio espiritual del que vamos a hablar. Los lugares de materialismo que seducen con promesas de abundancia, pero esclavizan con cadenas invisibles. Vamos a continuar. El próximo lugar que contamina la vida espiritual de forma silenciosa, pero extremadamente eficaz, es aquel que rara vez es percibido como una amenaza. Al contrario, muchas veces es deseado, celebrado e incluso considerado señal de bendición. Los lugares de materialismo. Estos ambientes están revestidos de belleza, brillo, éxito, estatus y consumo, y parecen ofrecer satisfacción, confort y realización. Sin embargo, detrás de esa fachada seductora se esconden trampas profundas que corroen el corazón y desvían el alma de lo eterno. Jesús, en Mateo 6:24, reveló una verdad que confronta directamente este espíritu cuando dijo:
Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Con esta declaración dejó claro que no hay espacio en el corazón para una devoción dividida. El materialismo no es solo el amor al dinero, es la transformación de lo que debía ser un recurso en un ídolo, de lo que debía servir al propósito eterno en un señor del alma. Los lugares de materialismo son todos aquellos ambientes donde la identidad se mide por lo que uno tiene y no por quién es en Cristo. Centros comerciales donde el consumo se trata como terapia. Casinos donde la esperanza se cambia por apuestas vacías. Tiendas de lujo, eventos ostentosos, redes sociales diseñadas para provocar envidia y competencia. Estos lugares están diseñados para alimentar la codicia, la comparación y el deseo constante de más. Más ropa, más coches, más belleza, más visibilidad. Y ese más, cuando toma el centro de la vida, se convierte en un abismo sin fin. La Biblia nos da un retrato perfecto de esto en la historia del joven rico, en Mateo 19. Un hombre aparentemente ejemplar, religioso, obediente, interesado en el reino, pero al ser confrontado con la invitación más gloriosa de la historia, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, simplemente no pudo. Porque, aunque decía amar a Dios, su corazón ya estaba profundamente arraigado en las riquezas. Y Jesús, que conoce los corazones, tocó exactamente su herida, la dependencia de lo material como fuente de seguridad. Este es el efecto más devastador del materialismo. Transforma el corazón en un pozo vacío, donde nada es suficiente, donde la alegría depende de las adquisiciones, donde la fe es reemplazada por la autosuficiencia y donde la generosidad muere sofocada por la avaricia. Te convence de que lo que tienes define quién eres, y poco a poco va reemplazando la paz interior con la ansiedad de las deudas, el contentamiento con la comparación, la misión con la ambición. Lo más peligroso es que el materialismo se disfraza de bendición. Muchos dicen, Dios me está prosperando, cuando en realidad solo están acumulando deudas y sobrecargando su alma. La verdadera prosperidad es libertad, libertad de no ser dominado por las cosas, libertad de usar los bienes como herramientas para el reino y no como trofeos de una vida que ha perdido el enfoque de la eternidad. Y esta contaminación no se limita a los bolsillos, afecta la comunión. Las personas materialistas oran menos porque confían más en lo que poseen que en lo que Dios puede hacer. Se cierran a la generosidad, a la contribución, al servicio, porque siempre están guardando para sí mismos. Y esta lógica va endureciendo el espíritu, hasta que la sensibilidad al mover de Dios es totalmente sustituida por una lógica de cálculo, control y reserva. El remedio está en las palabras de Jesús y en la práctica radical de la fe. Vivir con menos, estar agradecido por lo que ya se tiene, romper con el ciclo de consumo desenfrenado, redirigir los recursos hacia propósitos eternos y, sobre todo, restaurar el altar de la dependencia total de Dios, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en la abundancia de la presencia que lleva dentro. Si sientes que tu corazón ya ha sido tocado por este espíritu, no te condenes, pero tampoco lo ignores, porque el próximo paso del materialismo es la soberbia, y ese es justamente el último lugar que vamos a abordar, un ambiente peligroso, silencioso y profundamente destructivo. Los lugares de orgullo, prepárate. El peligro de acumular tesoros terrenales no está únicamente en el hecho de poseer mucho, sino en permitir que el corazón se apegue a lo que fue creado para ser transitorio.
El verdadero problema no son las riquezas en sí, sino lo que llegan a representar: seguridad, identidad, valor personal. Y así, lentamente, lo que debería ser solo una herramienta termina ocupando el lugar de Dios en el trono del alma. De eso queremos reflexionar ahora, del peligro sutil, pero destructivo, de vivir enfocados en lo que perece. En 1 Timoteo 6:6, el apóstol Pablo hace una afirmación que desafía radicalmente la lógica del mundo moderno. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Y en Lucas 12:15, Jesús advierte con firmeza: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Estos dos versículos nos invitan a mirar la vida con ojos eternos, a resistir el sistema de este siglo que intenta hipnotizarnos con la mentira de que tener más es ser más. La cultura del consumo trabaja exactamente con esa lógica. Crea necesidades que no existen, fabrica vacíos que solo pueden ser llenados, con más compras, más estatus, más exhibición, y quien entra en ese ciclo, inevitablemente, se convierte en esclavo de algo que jamás podrá satisfacer su espíritu. Los ambientes dominados por el materialismo, centros comerciales, ferias de lujo, casinos, redes sociales saturadas de ostentación, crean una atmósfera que intoxica silenciosamente. El alma comienza a compararse, a desear, a frustrarse por no tener lo que otros exhiben. El tiempo de oración disminuye porque la búsqueda se dirige a lo terrenal. La gratitud desaparece porque el enfoque está en lo que aún falta. Y el contentamiento muere porque el alma se convence de que la próxima conquista traerá la paz que anhela. Pero la verdad es que esa paz nunca llega. Cuanto más se conquista, más se expande el vacío. Es como intentar calmar la sed bebiendo agua salada. Cuanto más se consume, mayor es la sensación de necesidad. El materialismo es una prisión dorada, donde el brillo exterior esconde las cadenas internas de la insatisfacción. Y esto se vuelve aún más peligroso cuando alcanza al pueblo de Dios. Muchos creyentes comienzan a espiritualizar su búsqueda de riquezas, confundiendo bendición con acumulación, propósito con prestigio, éxito con santidad. Pero Dios jamás confundirá los tesoros terrenales con los frutos espirituales. Él no mide a nadie por el coche que maneja ni por la casa que posee, sino por la pureza del corazón, la generosidad de las manos y la fidelidad en los actos más pequeños. El contentamiento es el antídoto contra esta contaminación, y el contentamiento solo nace de la gratitud, no una gratitud superficial, de palabras repetidas, sino una gratitud profunda, que reconoce que todo lo que tenemos ya es mucho más de lo que merecíamos, y que incluso si todo nos fuera quitado, Cristo seguiría siendo suficiente. Vivir con contentamiento no es resignación, es libertad. Es saber que puedes poseer cosas, pero que ellas nunca te poseerán a ti. Es despertar cada mañana y decir: Señor, gracias por lo que tengo. Enséñame a cuidar, a compartir, a vivir con sencillez y con propósito. Es renunciar a la acumulación para invertir en lo que tiene valor eterno. Jesús, al hablar del hombre que construyó graneros más grandes para guardar sus bienes, dijo que era un necio, pues acumuló para sí tesoros en la tierra, pero no era rico para con Dios. Y concluye: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lucas 12:21. Es decir, acumular para uno mismo es perder el cielo lentamente. Vivir para Dios es descubrir un tipo de riqueza que no se mide en cifras, sino en paz, propósito y plenitud. Si te sientes atrapado por esta cultura, debes saber que la salida está más cerca de lo que imaginas. Comienza con una oración sincera. Señor, enséñame a vivir contento con lo que tengo, y continúa con actitudes prácticas.
Dar, simplificar, invertir más en personas que en cosas, buscar más el reino que la comodidad. Con cada paso, las cadenas se rompen y el alma vuelve a respirar. En el próximo bloque hablaremos de una atmósfera aún más peligrosa, una que no se muestra en los bienes, sino en la postura del corazón, el orgullo. Una contaminación que puede parecer noble, pero que en realidad aleja al hombre de la gracia como ninguna otra. Vamos a continuar. Hemos llegado a uno de los lugares más traicioneros del camino espiritual, los lugares de orgullo y soberbia. Este es un territorio peligroso, no porque sea escandaloso, sino precisamente por lo contrario. Es sutil, parece sofisticado, respetable, incluso espiritual. El orgullo no grita, susurra. Se esconde detrás de títulos, logros, apariencias y estatus. Es el tipo de contaminación que no entra por los ojos ni por los oídos, sino que se instala directamente en el corazón, distorsionando la manera en que el hombre se ve a sí mismo, ve a los demás y ve a Dios. Santiago 4:6 nos ofrece una revelación poderosa sobre cómo Dios reacciona ante la soberbia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este versículo no solo denuncia el pecado del orgullo, revela una dinámica espiritual intensa. Cuando alguien permite que el orgullo ocupe espacio dentro de sí, no solo se está alejando de Dios, está siendo activamente resistido por Él. Y eso es grave. Porque la soberbia no solo impide el crecimiento espiritual, bloquea por completo el fluir de la gracia, de la revelación, de la unción y de la comunión. El ejemplo de Nabucodonosor, narrado en Daniel capítulo 4, es una de las ilustraciones más fuertes de las consecuencias de la soberbia delante de Dios. Este rey, que había alcanzado gloria, dominio y poder sobre una de las civilizaciones más grandes de la historia, miró sus obras y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Fue en ese momento exacto, mientras aún hablaba, que cayó la sentencia divina. Nabucodonosor fue quitado del trono, perdió la razón, vivió como un animal, comiendo hierba, aislado de todo y de todos, hasta que reconoció que solo el Altísimo es soberano. Y cuando por fin levantó sus ojos al cielo, su razón le fue devuelta. Pero más importante aún, su alma fue restaurada, porque había aprendido la humildad. Los ambientes que exaltan el ego son veneno para el espíritu. Eventos donde lo que importa es quién tiene más, quién brilla más, quién tiene más seguidores o aplausos. Son lugares donde el Espíritu Santo no encuentra descanso. Y lo más peligroso, muchos de esos ambientes pueden incluso parecer espirituales. Iglesias centradas en líderes carismáticos que se convierten en estrellas. Ministerios donde el nombre del hombre es más nombrado que el de Cristo. Redes sociales donde la vanidad se viste del lenguaje evangélico. El orgullo es un virus que se multiplica con el éxito, con el reconocimiento, con los elogios. Convence al hombre de que merece lo que tiene, de que es más santo, más sabio, más usado por Dios que los demás. Y así, en silencio, va matando la dependencia del Espíritu, apagando el temor del Señor y reemplazando la adoración por autoexaltación. Pero la soberbia no queda sin cosecha. Proverbios 16:18 declara: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La caída nunca sucede de forma repentina. Es precedida por un proceso invisible, silencioso, en el que el corazón se va endureciendo, se aleja, se infla de sí mismo, hasta que Dios, en su justicia, permite que todo se derrumbe para que el hombre aprenda dónde está el verdadero trono. Y aquí está la verdad más dura. El orgullo no es solo un pecado, es la raíz de muchos otros. Es el orgullo el que impide el arrepentimiento.
Es el orgullo el que mantiene heridas abiertas por falta de perdón. Es el orgullo el que divide familias, iglesias y ministerios. Es el orgullo el que mata el hambre por Dios. La sanidad comienza con un reconocimiento honesto. Señor, mi corazón ha buscado gloria para mí. Perdóname, enséñame a andar en humildad. Y continúa con acciones concretas. Dar el lugar al otro, escuchar más que hablar, servir en lugar de ser servido, recordar cada día que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Porque si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, debes aprender a esconderte para que solo Él sea visto. Y si deseas vivir bajo gracia constante, necesitas elegir cada día el camino de la humildad, de la sencillez y de la total dependencia del Padre. Ahora que hemos conocido estos 5 lugares que contaminan el espíritu: idolatría, inmoralidad, violencia, materialismo y orgullo, estamos listos para una etapa esencial: entender cómo identificar y cerrar esas puertas espirituales antes de que destruyan nuestra comunión con Dios. Vamos a seguir. La soberbia espiritual es quizá la forma más peligrosa del orgullo, porque se disfraza de santidad, se esconde detrás de versículos y se camufla como celo. Es cuando una persona comienza a creer que su experiencia con Dios la hace superior a los demás, que su conocimiento bíblico justifica despreciar a quienes saben menos, que su consagración le da derecho a juzgar, señalar o humillar. Y es por eso que la soberbia espiritual aleja la presencia de Dios, incluso cuando la boca aún canta, predica o ora. Proverbios 16:18 nos advierte con una claridad contundente: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esto significa que, muchas veces, el colapso espiritual de una persona no comienza con un pecado escandaloso, sino con un cambio sutil de actitud. Empieza a sentirse mejor que los demás, más santa, más merecedora, más usada por Dios. Comienza a hablar más de sí misma que de Cristo. Comienza a comparar su caminar con el de otros, siempre colocándose por encima. Y sin darse cuenta, se va alejando de aquel que solo habita entre los humildes. Salmo 139:23. Por el contrario, es el antídoto contra esta enfermedad del alma. David, un hombre conforme al corazón de Dios, clama: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ese tipo de oración es peligrosa y precisamente por eso profundamente transformadora. Porque al pedir que Dios escudriñe el corazón, estás dispuesto a escuchar verdades que quizás no quieres admitir, que tu motivación ha sido contaminada, que tu servicio ha sido vanidoso, que tu vida devocional se ha convertido en un escenario interior, que tu fe se ha vuelto una actuación. Y si hay un ambiente donde esto se manifiesta intensamente hoy, es en las redes sociales. La vanidad digital se ha convertido en una forma moderna de contaminación espiritual. Publicaciones sobre la fe han dejado de ser testimonio y se han transformado en vitrinas. La oración se convierte en contenido, el ayuno en desafío. La Biblia abierta en la mesa es solo escenografía para conseguir me gusta. La santidad se mide por el alcance, y el altar, que debería ser secreto, se transforma en un espectáculo público. No está mal compartir la fe, de hecho es necesario, pero lo que contamina es la motivación detrás. ¿Cuántas veces el corazón se alegra más por un comentario elogioso que por una respuesta secreta de Dios? ¿Cuántas veces la búsqueda ya no es edificar, sino impresionar? ¿Cuántas veces el nombre de Jesús se usa como escalera para la propia exaltación? Ese es el terreno de la soberbia espiritual, un lugar donde Dios ya no recibe la gloria, incluso cuando es mencionado.
donde el enfoque ya no está en la cruz, sino en el yo espiritualizado. Y la consecuencia es clara. La gracia comienza a apagarse, la unción disminuye, la autoridad se pierde, la presencia se ausenta. El orgullo espiritual es sutil porque mantiene las apariencias, pero delante de Dios no hay máscaras que resistan el fuego de su santidad. Por eso necesitamos volver a orar como David. Señor, examina mis intenciones, corrige mis caminos, rompe mi orgullo, aunque duela, enséñame a andar en humildad, porque Dios no unge estrellas, unge siervos. Él no habita en tronos humanos, sino en corazones quebrantados. Él no comparte su gloria con nadie. Y cuanto más alto te colocas, más lejos estás de la cruz. La única manera de ascender en el reino de Dios es descendiendo. Descendiendo del pedestal, descendiendo del aplauso, descendiendo del ego. Si sientes que, en algún nivel, el orgullo ha contaminado tu vida, debes saber que hay sanidad. Pero comienza con arrepentimiento, con confesión, con silencio. La gracia regresa cuando el yo se calla y el espíritu habla. En el próximo bloque comenzaremos a identificar de forma práctica cómo se abren esas puertas espirituales y qué puedes hacer para cerrarlas definitivamente, restaurando la pureza y la presencia que tu corazón tanto desea. Vamos a continuar. Discernir si tu espíritu ya ha sido contaminado es un acto de humildad, valentía y vigilancia continua. Muchos creyentes siguen asistiendo a la iglesia, siguen sirviendo, siguen cantando, pero en lo más profundo, algo ha cambiado. El fuego ya no arde como antes, la sensibilidad al pecado se ha reducido. La voz del Espíritu Santo parece más distante, y lo más peligroso es que este estado rara vez comienza con un gran pecado visible, sino con una exposición prolongada a ambientes contaminantes que poco a poco van apagando la luz interior del alma. El apóstol Pedro nos advierte en 1 Pedro 5:8 con una claridad inquebrantable: sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo no es una metáfora literaria, es una realidad espiritual. El enemigo está observando, buscando, esperando el momento en que bajemos la guardia, en que nos expongamos demasiado, en que dejemos de velar, y cuando encuentra una brecha, actúa. Pero, ¿cómo saber si ya hemos sido espiritualmente influenciados por estos ambientes? ¿Cómo discernir las señales de una contaminación espiritual que ya ha comenzado a operar desde adentro? El primer señal es la pérdida del hambre por Dios. Sigues orando, pero sin profundidad. Lees la Biblia, pero no con pasión. Asistes a la iglesia, pero ya no sientes el mismo quebrantamiento ni la misma reverencia. Lo que antes te tocaba profundamente, ahora te resulta rutinario. El alma está viva, pero entumecida. El segundo señal es la tolerancia creciente al pecado. Lo que antes provocaba incomodidad espiritual, ahora parece normal. Comienzas a consumir contenido que sabes que contamina, música, imágenes, conversaciones, pero ya no lo percibes como peligroso. La conciencia se va adormeciendo lentamente. El tercer señal es el distanciamiento emocional de las cosas espirituales. La palabra ya no te conmueve. Los momentos de adoración ya no te tocan como antes. Las lágrimas desaparecen. Ya no hay entrega. El espíritu está, pero está apagado. El cuarto señal es la autodefensa constante. Te justificas en todo. Cualquier palabra de corrección la tomas como un ataque. Empiezas a rechazar la voz de Dios cuando llega a través de otros. Tu corazón se endurece porque ya no quiere ser confrontado. El quinto señal es la soberbia espiritual disfrazada de madurez. Te sientes más avanzado que los demás.
crees que sabes más, que estás en otro nivel. Miras por encima del hombro a los nuevos, a los débiles, a los que tropiezan. El orgullo entra con traje religioso y se instala en el trono de tu corazón. El sexto señal es el aislamiento interior. Estás rodeado de personas, pero espiritualmente estás solo. Te desconectaste. No hay comunión real, no hay vínculo genuino con el cuerpo de Cristo. Tú estás, pero no participas con el corazón. Si mientras leías estos señales sentiste que alguno describe tu estado actual, no te condenes, pero tampoco lo ignores. Es el Espíritu Santo mostrándote que aún estás a tiempo. Estas señales no son para juzgarte, son avisos de amor, advertencias misericordiosas del cielo para que tomes acción antes de que el daño sea irreversible. La contaminación espiritual no se disuelve con el tiempo, no se cura con actividades, solo puede ser sanada a través del arrepentimiento genuino, del retorno a la presencia, del clamor desde lo profundo. Y eso empieza con una pregunta sincera. ¿En qué momento abrí la puerta? ¿Qué ambientes estoy frecuentando? ¿Qué tipo de contenido estoy consumiendo? ¿Dónde busco placer, identidad, valor? Vivir una vida sobria y vigilante no es una carga, es una garantía de libertad, porque el enemigo puede estar alrededor, pero si Cristo está dentro, no hay lugar para la derrota. Y si aún puedes sentir la voz de Dios tocando tu corazón, es porque la restauración todavía es posible. En el próximo bloque vamos a aprender cómo cerrar esas puertas abiertas, cómo romper los lazos invisibles que te conectaron con ambientes contaminantes, y cómo volver a caminar en pureza, sensibilidad y autoridad espiritual. Sigue conmigo. Lo mejor está por revelarse. Después de haber recorrido los 5 lugares que contaminan la vida espiritual, la idolatría, la inmoralidad, la violencia, el materialismo y el orgullo, es natural que muchos lleguen a este punto con una mistura de consciência e peso, de clareza e dor. Talvez ao longo deste vídeo você tenha se identificado com ou mais desses ambientes. Talvez tenha percebido que sua alma foi marcada, ferida, ressecada por contaminações que você nem percebia. E agora, o que fazer? A resposta está no poder mais transformador do Evangelho, o arrependimento. La palabra de Dios, en 1 Juan 1:9, nos ofrece una promesa clara, directa y poderosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta no es solo una declaración teológica, es una puerta abierta para una vida completamente nueva. Es el recordatorio de que, sin importar cuán lejos hayas ido, siempre hay un camino de regreso, y ese camino comienza con una decisión sencilla, pero profunda. Reconocer tu necesidad de ser limpiado por Dios. El arrepentimiento genuino no es solo sentirse mal. No es culpa emocional ni remordimiento superficial. Es una metanoia, una transformación de la mente, un cambio de dirección. Es mirar lo que antes parecía normal y verlo como lo que realmente es. Un veneno que estaba matando tu espíritu lentamente. Es llorar no solo por el error, sino por haber estado lejos de aquel que te ama con pasión. Y aquí hay una verdad que muchas veces olvidamos. Dios no espera que estés perfecto para recibirte. Él no necesita que limpies tu vida antes de acercarte a Él. Al contrario, es en el acercamiento que Él limpia, restaura y renueva. El arrepentimiento es el punto de partida, no el punto final. Es la semilla que da fruto de libertad. Entonces, ¿cómo se vive ese arrepentimiento práctico? Primero, con honestidad. Dios no bendice máscaras. No tengas miedo de decirle exactamente cómo te sientes, qué has hecho, en qué te has perdido. Él ya lo sabe, y aún así te ama. Sé como el hijo pródigo.
Vuelve con el corazón quebrantado, no con excusas. Segundo, con confesión. Habla. Con Dios en oración, sí, pero si es necesario, busca a alguien de confianza y madurez espiritual para abrir tu corazón. Santiago 5:16 dice: Confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay sanidad en la confesión humilde. Tercero, con acciones. Arrepentirse es cambiar. Rompe con ambientes que te arrastraban. Elimina lo que alimentaba tu alma equivocadamente. Llena tus días con la palabra, con oración, con comunión verdadera. El Espíritu Santo no solo te perdona, Él también te fortalece para no volver atrás. Y cuarto, con fe. Cree que Él te perdonó. Cree que Él te limpió. Cree que Él está haciendo algo nuevo en ti. No camines más bajo condenación. Camina bajo gracia, porque el que fue perdonado ya no es esclavo, es hijo. Dios no se cansa de perdonar cuando hay un corazón sincero. Él no rechaza al que se humilla. Él no ignora el clamor del quebrantado. Él no cancela a quien decide empezar de nuevo. Y hoy, ahora mismo, puede ser ese nuevo comienzo para ti. Este puede ser el día en que decides cerrar definitivamente las puertas que contaminaban tu espíritu y abrir tu corazón para ser lleno de su presencia como nunca antes. En el próximo y último bloque, te guiaré en una oración final, una declaración profética y una consagración para cerrar este ciclo y comenzar otro. Uno donde la luz reemplaza la oscuridad, donde la gracia borra la culpa y donde el Espíritu toma el lugar que le pertenece en tu interior. Vamos a continuar. Llegados a este punto del viaje, después de entender las raíces, los síntomas y las consecuencias de la contaminación espiritual, es hora de tomar decisiones. Decisiones radicales. Decisiones que protejan tu alma. Porque no basta con identificar el peligro, hay que alejarse de él. No basta con sentir remordimiento, hay que actuar. El verdadero arrepentimiento produce fruto, y el fruto do arrepentimiento é una vida alineada como reino. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo no es solo una promesa de provisión, es una clave de prioridad espiritual. Jesús está diciendo, si haces de Dios tu enfoque principal, todo lo demás encontrará su lugar. Pero si pones cualquier otra cosa en el centro, dinero, fama, placer, poder, orgullo, tu vida entrará en desorden aunque parezca exitosa por fuera. Por eso, hoy quiero desafiarte no solo a reflexionar, sino a actuar, a tomar decisiones prácticas y visibles, a establecer límites, a cortar ciclos, a proteger tu ambiente espiritual con celo, porque el alma no se fortalece solo con emoción, sino con compromiso. Aquí tienes una lista práctica de acciones que puedes comenzar hoy. Haz una limpieza espiritual de tus ambientes. Revisa lo que hay en tu casa, en tus redes sociales, en tu celular, en tu habitación. Quita todo objeto, imagen, libro, música, símbolo o contenido que invite a la inmoralidad, al orgullo, al odio, a la idolatría o a la codicia. Tu entorno afecta tu espíritu. Rompe con relaciones y lugares que contaminan. Si sabes que hay amistades, grupos o lugares que te arrastran hacia el pecado, aléjate. No con desprecio, sino con firmeza. Ora por ellos, pero no te ates a lo que está destruyendo tu comunión con Dios. Restaura tu altar personal. Aparta tiempo diario para orar, leer la palabra, adorar en intimidad. No solo cuando sientas ganas, sino como una disciplina espiritual. La presencia de Dios no es un lujo, es tu refugio. Busca cobertura y apoyo espiritual. Rodéate de personas que te animen a crecer en la fe. Un grupo de oración, una iglesia bíblica, un mentor espiritual. Nadie vence solo.
La guerra espiritual se gana en comunidad, no en soledad. Consagra tu cuerpo, tu mente y tu boca. Cuida lo que ves, lo que piensas, lo que hablas. Llena tu interior con lo que edifica. No alimentes tu alma con lo que entristece al Espíritu Santo. Como dice Filipenses 4:8, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Haz una lista de decisiones. Escríbelas, decláralas, no dejes tus resoluciones solo en la mente. Escribe lo que vas a dejar, lo que vas a cambiar, lo que vas a priorizar. Léelo cada día, recuérdalo cuando vengan las dudas. Haz del reino tu prioridad. Invierte tu tiempo, tus dones y tus recursos en lo que glorifica a Dios. Usa tu influencia para el bien. Que tu vida sea una señal del cielo en la tierra. Cuando buscas el reino primero, lo demás deja de tener poder sobre ti. Hoy no se trata de emociones. Se trata de una decisión de vida. Se trata de elegir entre lo eterno y lo pasajero, entre la verdad y el engaño, entre el ruido del mundo y la voz del Espíritu. Y esa decisión solo tú puedes tomarla. ¿Estás dispuesto a vivir radicalmente para Dios? ¿Estás listo para cerrar puertas, cortar lazos y caminar hacia una nueva temporada espiritual? Entonces, prepárate, porque en el próximo y último bloque vamos a sellar este compromiso en oración, a declarar restauración y a consagrar tu vida de forma profética para que todo lo que el enemigo quiso contaminar, Dios lo purifique por completo. Vamos a continuar. Llegaste hasta el final, sí, tú, y eso te hace muy especial, porque la mayoría de las personas comienzan cosas, pero no las terminan. Inician caminos, pero se detienen a la mitad. Abren puertas, pero no entran. Tú no. Tú perseveraste, tú escuchaste, tú fuiste fiel hasta el último segundo de este mensaje, y por eso quiero decirte con todo mi corazón, felicidades, muy pocos llegan aquí, muy pocos tienen el coraje de mirar su alma con honestidad, muy pocos se quedan hasta el final, cuando el mensaje es profundo, confrontador, transformador, pero tú lo hiciste, y eso dice mucho sobre ti. Si llegaste hasta aquí, comenta ahora mismo esta frase como una señal de tu compromiso con Dios y con tu crecimiento espiritual. Llegué porque quiero cambiar. Escríbelo. Déjalo en los comentarios. No solo como prueba de que llegaste hasta aquí, sino como un grito espiritual que el cielo y el infierno van a escuchar. Tú no eres uno más. Tú eres de los que no huyen del fuego. Tú lo atraviesas para ser purificado. Y quiero que también comentes una segunda frase, una que me ayudará a identificar quiénes son los elegidos, que verdaderamente están caminando conmigo hasta el final de cada enseñanza. La frase es: mi alma vale oro. 5 palabras, poderosas, proféticas. Porque si llegaste hasta aquí, es porque lo sabes. Tu alma es un tesoro demasiado valioso como para ser contaminado. En este video aprendiste a identificar 5 ambientes que, si no los evitas, pueden apagar tu luz espiritual. La idolatría, que roba el lugar que solo Dios merece. La inmoralidad, que ensucia lo que el espíritu quiere habitar. La violencia, que endurece el corazón hasta volverlo de piedra. El materialismo, que cambia el eterno por lo pasajero. El orgullo, que eleva al yo y aleja la gracia. Pero también aprendiste que hay salida, que existe un camino, que Dios ofrece restauración, limpieza, propósito y poder a quien decide cerrar esas puertas y abrirse por completo a su presencia. Y ahora, ¿qué harás con esto? Te invito a llevar esta enseñanza contigo como un espejo para tu vida. Cada lugar que pisas, cada decisión que tomas, cada relación que permites, cada contenido que consumes, es una semilla espiritual. Estás sembrando para la vida o para la muerte, para la luz o para las sombras.
Recuerda, el alma es como un jardín. Si no eliges tú lo que vas a plantar, el enemigo lo hará por ti. Y si no vigilas lo que florece, un día puede marchitarse por no ser protegido. Si este video tocó tu alma, entonces haz lo correcto, comparte. ¿De qué sirve que esta verdad transforme tu corazón si se queda solo contigo? Este mensaje puede ser la respuesta a la oración de alguien, puede ser la señal que otro está esperando, puede ser la diferencia entre seguir cayendo o comenzar a levantarse. Cuando compartes este contenido, no solo haces clic en un botón, te conviertes en un sembrador de vida. Y si aún no estás suscrito a este canal, tengo que decírtelo con amor pero con firmeza, estás fallando. Sí, porque canales como este son altares digitales, lugares de refugio para quienes no tienen iglesia cerca, lugares de luz para quienes caminan en tinieblas, lugares de fuego para quienes sienten que la llama se está apagando. Y si tú te alimentas aquí, si tú creces aquí, si tú recibes aquí, ¿cómo no vas a honrar eso con tu suscripción? No suscribirte es como entrar a un pozo para beber agua sin preocuparte de que se seque. Es como recibir alimento espiritual sin apoyar el sustento de quien lo sirve. Es como orar por avivamiento, pero ignorar los canales por donde Dios lo está derramando. Así que haz lo correcto, suscríbete, activa la campanita, permanece conectado. No como un espectador, sino como un soldado de luz, como un intercesor digital, como parte de una comunidad que quiere más de Dios. Este canal no es entretenimiento, es entrenamiento. Aquí no vienes a pasar el tiempo, vienes a ser transformado. Y te prometo que si permaneces, si sigues viniendo, si sigues escuchando, el fuego del Espíritu no se apagará dentro de ti, y si algún día se debilita, aquí encontrarás brasas encendidas para volver a arder. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por tu valentía, por tu tiempo, por tu fe. Dios vio tu esfuerzo. Dios oyó tu corazón. Y Dios hará cosas grandes contigo. Hasta el próximo video. Te espero, porque sé que los que llegan hasta el final siempre regresan por más.